Muy buenos días compañeros y maestro. Mi nombre es Daniel Cruz y junto a mi compañera de equipo, Cernas Holguín Leslie, les hablaremos acerca del capítulo 13, Let It Burn, el saqueo de Asia y la caída de un segundo muro de Berlín, del libro Terapia de Shock por Naomi Klein. Comencemos. En medio de una investigación acerca de las condiciones de trabajo de algunas fábricas que florecían en la región asiática, la autora Naomi Klein se encuentra con un problema que superaría con creces los problemas de un ambiente laboral hostil, una creciente y rápida depresión con consecuencias catastróficas. En Indonesia, donde la crisis era aún más profunda, el ambiente se tornó peligrosamente volátil. La moneda nacional caía entre la mañana y el anochecer un día tras otro. Los mismos obreros industriales que habían podido comprar pescado y arroz con su sueldo del día anterior se veían obligados a subsistir solo con el arroz al día siguiente. En las conversaciones de los restaurantes y los taxis, todo el mundo parecía tener la misma teoría acerca de quiénes eran los culpables de aquello. Los chinos, dijeron. Eran las personas de etnia china, la clase comerciante de Indonesia por excelencia, las que parecían estar sacando partido más directamente de la subida de los precios y, por ello, en ellas se concentraban la mayoría de las iras populares. A esto se refería Keynes cuando advertía de los peligros del caos económico. Nunca se sabe qué combinación de rabia, racismo y revolución se desatará. Apenas unas semanas antes de que todo saliera mal, estos países se presentaban como epígonos de la aptitud y la vitalidad económicas, los llamados tigres asiáticos, los casos de éxito más sólidos de la globalización. Un minuto, los corredores de bolsa decían a sus clientes que no había camino más seguro hacia la riqueza que hundir sus ahorros en fondos de inversión de mercados emergentes, asiáticos por supuesto. Al siguiente, se retiraban en masa, mientras los operadores atacaban las divisas, el BAT, el ringgit, la rupia, creando lo que The Economist denominó una destrucción de ahorros de una magnitud solo conocida en tiempos de conflicto bélico. Y sin embargo, en las economías de los tigres asiáticos, nada visible había cambiado. En su mayor parte seguían siendo dirigidas por el mismo círculo reducido y elitista de amigos y conocidos. No habían sido golpeadas por una catástrofe natural o una guerra. No tenían grandes déficits. Algunos no tenían ninguno. Muchos grandes conglomerados estaban endeudados, pero seguían produciendo de todo, desde zapatillas hasta coches, y sus ventas eran tan fuertes como siempre. Entonces, ¿cómo es posible que, en 1996, los inversores hayan considerado oportuno invertir 100 millones de dólares en Corea del Sur y, al año siguiente, el país tenga una inversión negativa de 20 millones de dólares? Una discrepancia de 120 millones de dólares. ¿Qué podía explicar esta especie de traumatismo monetario? Lo cierto es que aquellos países fueron simplemente víctimas del pánico. Un pánico que se volvió letal por la velocidad y la volatilidad del funcionamiento de los mercados globalizados. Lo que comenzó como un rumor que Tailandia no disponía de los dólares suficientes para respaldar su moneda, desencadenó la estampida de la manada electrónica. Los bancos reclamaron sus préstamos y el mercado inmobiliario, que había crecido con rapidez hasta formar una burbuja especulativa, estalló al momento. En eras anteriores más lentas del capitalismo, la crisis podría haberse quedado solamente en eso, pero como los tigres asiáticos habían sido comercializados por las gestoras de fondos como parte de un paquete integrado de inversiones, cuando uno de ellos cayó, cayeron todos. Tras Tailandia, el pánico se extendió y el dinero empezó a huir de Indonesia, Malasia, Filipinas e incluso Corea del Sur, la undécima economía del mundo y toda una estrella del firmamento de la globalización. Los gobiernos asiáticos se vieron obligados a drenar sus reservas de divisas en un intento de apuntalar sus monedas, lo que convirtió el miedo original en una realidad. Ahora sí que esos países iban verdaderamente camino a la bancarrota. En un año, 600 millones de dólares desaparecieron de los mercados bursátiles asiáticos. La crisis movió a muchos a tomar medidas desesperadas. En Indonesia, los empobrecidos ciudadanos asaltaban comercios en las ciudades y se llevaban todo lo que podían.
En Corea del Sur, la tasa de suicidios aumentó un 50% en 1998. El aumento fue más pronunciado entre los mayores de 60 años, porque muchos padres y madres de edad más avanzada intentaron así aminorar la carga económica que sus hijos e hijas tenían que soportar. La prensa coreana también informó de un alarmante incremento de los suicidios familiares pactados, en los que el padre inducía a los demás miembros de la familia, abrumada por las deudas, por supuesto, a ahorcarse en grupo. Las autoridades señalaron que, como en esos casos la única muerte clasificada como suicidio es la de la cabecilla de la familia y las demás se consideran asesinatos, el número real de suicidios es muy superior al reflejado en las estadísticas de aquel entonces. La crisis de Asia fue ocasionada por un clásico círculo de miedo y la única medida que podía haberlo detenido era la misma que había rescatado la moneda mexicana durante la llamada crisis del tequila de 1994. Un préstamo inmediato y sustancioso, una prueba dirigida al mercado de que el Tesoro estadounidense no permitiría que México entrase en bancarrota. Ninguna medida oportuna de este tipo se tomó en el caso de Asia. De hecho, nada más declararse la crisis, una sorprendente pléyade de pesos pesados del establishment financiero se dedicó a lanzar un mensaje unificado: no ayudar a Asia. Jay Pelosky, un estratega de mercados que era toda una celebridad emergente dentro de la firma, explicó en una conferencia organizada en Los Ángeles por el Milken Institute, famoso por los bonos basura, que era fundamental que ni el FMI ni el Departamento estadounidense del Tesoro hicieran nada por aminorar el sufrimiento de una crisis que estaba adquiriendo proporciones propias de los años 30 del siglo XX. La administración de Clinton y el Tesoro estadounidense no tenían ninguna prisa para poner fin a aquel padecimiento. En cuanto al FMI, el órgano mundial creado para impedir desplomes como aquel, volvió a adoptar la actitud pasiva de no hacer nada, por lo que se venía caracterizando desde la crisis de Rusia. Los tigres asiáticos eran ejemplos incuestionables de éxito económico, ya que habían reservado un papel significativo para el Estado y habían mantenido sectores como el de la energía y el de transporte en manos públicas. Pero lo que demostraban en realidad era que las economías mixtas y gestionadas crecían más rápida y equitativamente que las que se adherían al escenario. Aquella situación no era precisamente del agrado de las multinacionales y los bancos de inversiones occidentales y japoneses, que, como era lógico, viendo el boom que experimentaba el mercado de consumo en Asia, ansiaban disponer de un acceso ilimitado a la región para vender sus productos. También querían el derecho a comprar las mejores corporaciones de los tigres, y en particular los impresionantes conglomerados coreanos como Daewoo, Hyundai, Samsung y LG. José Pinera, ministro estrella de Pinochet, que, por entonces, trabajaba en el Cato Institute de Washington, recibió las crisis con indisimulado alborozo proclamando que había llegado el día del juicio final. La caída de los tigres, dijo, no representaba otra cosa que la caída de un segundo muro de Berlín, el desmoronamiento definitivo de la noción que existe una tercera vía entre el capitalismo democrático del libre mercado y el estatalismo socialista. La de Pinera no era una perspectiva marginal, era abiertamente compartida por Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y, probablemente, el más poderoso decisor de la política económica mundial en aquel entonces. Deseoso de no dejar escapar aquella oportunidad, el FMI, tras meses de pasividad ante el empeoramiento de la situación de emergencia, inició por fin negociaciones con los maltrechos gobiernos asiáticos. El único país que se resistió a la intervención del fondo durante aquel periodo
fue Malasia, gracias a la magnitud relativamente reducida de su deuda. El FMI no mostró interés alguno en saber qué era lo que, en realidad, había provocado la crisis. La debacle financiera había obligado a un grupo de países que se habían mostrado tercos y tenaces hasta aquel momento suplicar clemencia. Con sus tesorerías vacías, los tigres, en lo que al FMI respectaba, estaban en quiebra. Ahora estaban preparados para su reconstrucción. En cuanto el FMI hubo despojado a los tigres de sus viejos hábitos y costumbres, estos ya estuvieron listos para renacer al más puro estilo de la escuela de Chicago, con servicios básicos privatizados, bancos centrales independientes, fuerzas laborables flexibles, gasto social reducido y, obviamente, una liberalización total del comercio. Según lo establecido en los nuevos acuerdos, Tailandia autorizaría a los extranjeros a ser propietarios de participaciones importantes de sus bancos. Indonesia reduciría los subsidios para la adquisición de alimentos y Corea derogaría la ley que protegía a sus trabajadores frente a los despidos masivos. Por parte de Indonesia, Suharto trató de oponer resistencia al FMI durante unos meses y dictó un presupuesto que no contenía los recortes masivos que el fondo le exigía. Tras un largo tiempo de marginación política y desplome, las conversaciones con el FMI continuaron y, naturalmente, el FMI consiguió casi todo lo que quería, con un total de 140 ajustes a dicho presupuesto. En lo que respecta a la FMI, comentaban que la crisis estaba yendo de maravilla, ya que durante un año su ideología había sido establecida sin reclamo alguno. Los operadores respondieron a la gran revelación del FMI, causando un retiro de inmediato de su capital por percatarse que el fondo era casi perdido, el cual necesitaría reconstruirse desde cero, dando a entender que Asia se encontraba en una peor forma de lo que se contemplaba con anterioridad. Como antecedente principal, podemos observar que comenzó el 2 de julio de 1997. La crisis inició en Tailandia con el colapso financiero del baht tailandés, causado por la decisión del gobierno tailandés de hacer fluctuar el baht, cortando su clavija al dólar estadounidense. Para ese entonces, Tailandia ya había adquirido una carga de deuda externa que provocó la bancarrota efectiva del país, inclusive antes de que la moneda nacional de Tailandia colapsara. Sin embargo, lo que parecía a un inicio ser una crisis regional se convirtió con el tiempo en lo que se denomina la primera gran crisis de la globalización. Corea perdía $1 millón diarios. Al observar el grado de su crédito en la deuda con categoría de bonos basura, el apoyo que el FMI les quiso dar resultó lo contrario, causando así un catástrofe. Se pudo estimar que un aproximado de 24 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo durante este periodo. En Indonesia se pudo observar que del 4 al 12% se perdían 2 millones de empleos diarios. En Corea del Sur, 300,000 eran despedidos cada mes, principalmente por la exigencia pública. En 1999, las tasas de interés de Indonesia y Corea del Sur se habían triplicado prácticamente, con comparación de la de 2 años anteriores. Pudimos ver de igual manera un conflicto que surgió por esta índole económica. Vimos que las familias de Filipinas y Corea del Sur vendían a sus hijas para así conseguir ingresos. Durante ese lapso de tiempo, el índice de prostitución infantil aumentó notablemente.
alimentarse de las ruinas. La FMI le falló al pueblo de Asia, sin embargo, no a Wall Street. Puede que en Asia no haya funcionado. Sin embargo, a las grandes casas de inversiones y empresas multinacionales que se pusieron frente, ya que lo consideraban como mercados altamente volátiles. 2 meses después de que la FMI alcanzara un acuerdo final con Corea del Sur, el periódico el Wall Street Journal publicó una noticia titulada Wall Street escarba entre los escombros de Asia. Esto fue porque la empresa de Pelosi, así como algunas otras destacadas casas de inversión, mandaron ejércitos de banqueros a Asia para revisar sus cuentas, corredurías, gestores de activos. Posteriormente a la realización de esta actividad, no tardó mucho en surgir el gran esplendor económico. Las tasas de empleo no han aumentado en la actualidad. En Indonesia, Malasia y Corea del Sur, como se veía en el año de 1997. Y no únicamente por la situación de trabajadores que vivieron en esa crisis, sino al igual por el incremento de rentabilidad. Argumentos del gobierno estadounidense. La representante del comercio exterior de Estados Unidos, Charlene Barshevsky, aseguró que estos acuerdos crearían nuevas oportunidades de negocios para empresas estadounidenses. Para Asia, así tendría que verse obligado a acelerar la privatización de ciertos sectores claves como lo fueron la energía, transporte, comunicaciones y servicios públicos, trayendo así una crisis asiática en América Latina. Como consecuencias pudimos ver que ocurrió un desplome en los mercados bursátiles, una alza brusca de las tasas de intereses, un debilitamiento de la moneda de la región, deterioro en los términos de intercambio con el exterior y la concentración de un comercio internacional. Este sería el final del video. Muchísimas gracias por su atención a ustedes, compañeros, y a usted, maestro. Esperamos y haya sido de su agrado.